Buenas tardes, mi nombre es Lady Reyes, estudiante de Psicología de cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios, y este es un trabajo para la asignatura de Práctica en Responsabilidad Social. Bueno, y para contextualizarnos un poco, este video se basa en el texto de Alfonso Torres, denominado El retorno a la comunidad. Vamos a dar una breve opinión personal con base a la opinión y la visión del autor en el texto. Teniendo en cuenta que este es un video educativo, para mí es importante tener tres conceptos base claros, que son sociedad, capitalismo y comunidad. El concepto de sociedad puede llegar a verse un poco confundido con el concepto de comunidad, pero entonces vamos a hablar de unas pequeñas diferencias entre el concepto de comunidad y el concepto. La comunidad es pequeña, tiene relaciones de persona a persona, relaciones de parentesco, relaciones sentimentales. Hay una cercanía más arraigada. De hecho, tiene que haber una cercanía en una comunidad entre todos sus individuos. La sociedad es más grande, tiene relaciones impersonales, tiene relaciones contractuales, relaciones formales, relaciones segmentarias, pragmáticas. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias entre el concepto de comunidad y el concepto de sociedad. Como por ejemplo la privatización de la salud que vivimos en Colombia y que bueno, es un tema que ya todos conocemos, personal y de manera colectiva. Para este trabajo la docente nos solicitó responder 3 preguntas con base en el punto de vista del autor del texto. Para responder estas 3 preguntas se sacó un guión donde escribimos nuestra opinión personal, bueno, en este caso la mía, mi opinión personal, con base en la opinión personal y en el punto de vista del autor. Primera pregunta: ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Bueno, yo creo que en el breve relato que hice acerca de mi opinión, basada en la opinión del autor, bueno, las comunidades todas tienen características generales, diría yo, que tienen que tener un buen lenguaje, un buen entendimiento, tener claro su objetivo de trabajo, la causa que quieren alcanzar, la cultura entre ellos. Pero bueno, una de las características principales para mí, desde la visión del autor, es el hecho de que la comunidad se convierte en un canal de escape para hacer oposición, o por decirlo así, para hacerle competencia al capitalismo, buscando un bien no solamente en común entre los individuos de la comunidad, sino un bien colectivo, ¿sí? Porque hay muchas comunidades que tienen objetivos muy claros que no solamente les sirven a ellos como comunidad, sino a un país entero, ¿sí? Y mientras de pronto nosotros estamos cada uno en su cuento, hay personas, comunidades, trabajando no solamente por cosas que les sirven a ellos, sino a nosotros. Entonces eso es como hacer oposición o competir con ese desarrollo hegemónico, por decirlo así. Segunda pregunta: ¿el autor plantea a las comunidades como alternativas al capitalismo? El estudiante debe argumentar si el escenario de práctica en responsabilidad social en el cual está interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Justifique su respuesta desde la visión del autor y cuente su experiencia en el campo. Bueno, desde mi punto de vista, con base en el punto de vista del autor, el escenario donde estamos realizando la práctica en responsabilidad social sí lo considero como una alternativa al capitalismo. ¿Por qué? Pues primeramente es evidente el escenario donde hay niños de escasos recursos con padres, madres, abuelos o la persona que esté a cargo que quizás no los pueda cuidar en tiempo completo porque tienen que salir a trabajar para sus gastos, para su comida, para su arriendo. Entonces este lugar les ofrece una escapatoria o un canal benéfico para que esas personas no se queden atrás, ¿sí? De lo que es la economía y el avance, aunque para ser realistas no es que uno vea mucho avance en ese tipo de escenarios, pero al menos para sobrevivir, como decirlo así. Entonces sí,
más allá digamos, de ofrecerles a esas personas el hecho de cuidarles sus hijos o sus nietos o lo que sea, también los educan en muchas cosas. Me puedo dar cuenta que les enseñan música, les enseñan cultura general, les ofrecen algunas herramientas educativas importantes y buenas. Entonces sí, es obvio, es evidente que es un escenario alternativo al capitalismo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? Bueno, yo creo que la importancia de un sujeto en una comunidad es, pues yo creo que lo es todo, ¿no? Porque cada una de las personas que hace parte de esa comunidad se supone que tiene que tener un liderazgo, unas ganas, de hecho tienen que compartir el mismo trabajo y la misma fuerza de alcanzar ese objetivo. Entonces creo que es demasiado importante el sujeto en la construcción de una comunidad. El lugar del sujeto en la construcción de una comunidad. También tenemos que tener en cuenta que el ser humano se ha diferenciado de otras especies por su capacidad de relacionarse, por su capacidad de interactuar, de comprensión. Esto debido a las funciones ejecutivas de más alto rango que nos diferencian de los animales, de otras especies que nos ofrece la corteza prefrontal. Entonces estos aspectos hacen que el individuo se considere como parte fundamental para para construir una comunidad. Bueno, y el lugar del individuo en la construcción de una comunidad. Yo creo que es importante que cada persona tenga valores, actitudes y sea parte activa del objetivo que quiere lograrse. También es importante destacar que hay unas personas que tienen más ímpetu de líderes que otras. Entonces es bueno en medio de una comunidad dar papeles o gestiones de acuerdo a las actitudes de cada persona. Como ya sabemos, pues cada persona es buena para diferentes cosas. No significa que sea mala para otras, pero es mucho mejor para algunas que para otras.